Hola amigos, buenas noches una vez más y bienvenidos a esta conferencia de psicoanálisis online y gratuita. Bienvenidos, el título que nos convoca hoy es La energía psíquica. Para empezar a hablar por algún lugar porque no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar este título de hoy. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, en función del punto del planeta en el que os ubiquéis. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga colegiada de Madrid y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y os estoy hablando desde Madrid, España. Mi ubicación en el planeta Tierra es ese, y desde aquí os estoy conectando con todos vosotros para que podamos conversar, para que tengamos este espacio y este tiempo para poder hablar de la salud mental, que podemos decir que es una parte sobredeterminante del resto de nuestra salud a nivel de todas las áreas de nuestra vida, nuestra salud física, nuestra salud familiar, nuestra salud de pareja, nuestra salud social, nuestra salud laboral, ¿no? Porque todo ello, todas las áreas de nuestra vida obviamente van a estar tocados por nuestro grado de salud, por nuestro grado de bienestar, por nuestro interés por vivir de relaciones sanas, por vivir una vida mejor. Cada uno una vida mejor, para sí mismo y para los demás. Y así se pueden lograr muchas transformaciones, ¿verdad? Bien. Como les decía, mi nombre es Virginia Valdominos y yo les invito a que ustedes también vivan una vida mejor y vivan relaciones sanas. Sanas empezando por ustedes, porque normalmente solemos hacer estas operaciones psíquicas, ¿no? Los seres humanos como psíquicos que somos, realizamos ciertas operaciones psíquicas inconscientes por las que esas cosas de nosotros tan narcisistas, celosas, envidiosas, hostiles, asquerosas, vergonzosas, ¿no? Esas cosas de nosotros que no queremos reconocer en nosotros, solemos verlas en los demás, en nuestros amigos, en nuestra pareja, en nuestros compañeros, ¿no? Porque uno hace como una especie de reconstrucción a nivel inconsciente de los hechos, de todos los hechos, de los que provienen de la realidad, pero utilizando, la reserva de hechos psíquicos de cada uno para de alguna manera modificar o percibir la realidad de acuerdo con sus prejuicios, ¿de acuerdo? Bueno, eso que nos pasa como seres humanos nos lo explicó muy bien el doctor Sigmund Freud, que fue el gran descubridor de esto que nos convoca, ¿no? Del concepto de inconsciente, que es lo que nos convoca en estas conferencias. Somos psicoanalistas, hablamos desde el psicoanálisis, es decir, aceptamos y reconocemos en nosotros que existe una parte inconsciente de nuestra personalidad que afecta a todo lo que nos pasa en nuestra vida, ¿no? Y ayudamos a aquellas personas que quieren descubrir la parte inconsciente, descubrir, o mejor dicho, psicoanalizar esa parte inconsciente de su personalidad, o construir, ¿no? Hacer un trabajo para construir ese no saber que habita en nosotros, ¿no? Ese saber no sabido que habita en cada uno de nosotros y que a cada uno de nosotros le puede proporcionar herramientas inimaginables, puesto que son simbólicas y que contribuyen a la transformación de su vida cotidiana. Temo Hermosilla, buenas noches desde Uruguay. Buenas noches, Temo, y bienvenida una vez más a este espacio del psicoanálisis. Bien, entonces vamos a hablar hoy de la energía psíquica, que bueno,
lo podemos llamar así, o también podríamos hablar a las claras de energía sexual del aparato psíquico, o que quizá también a esa energía sexual hay que sumarle, como hizo Freud, como nos trajo Freud, y que tanto cuesta aceptar y que tan claro motivo de desvío ha sido para muchos discípulos del propio Freud que no aceptaron la pulsión de muerte, ¿no? Esa otra fuerza que trabaja en nosotros o que nos hace trabajar para ella, ¿no? Porque es más allá, va más allá incluso de lo propio psíquico, de lo psíquico propiamente dicho, sino que está muy ligada, muy fundamentada en algo propiamente humano, que es nuestra mortalidad, ¿no? Que es nuestra biología, que tenemos un tiempo finito, ¿no? de lo que es nuestra biología, sí, nuestro cuerpo tiene un tiempo, ¿no? Pero sucede que no solamente somos eso, ¿no? Sí, obviamente la especie puede más que el sujeto psíquico, pero el sujeto psíquico, lo que llamamos la sexualidad, ¿no? Esa pulsión de vida, esa energía sexual, es todo lo tocado por la palabra para el psicoanálisis. Por tanto, cuando una persona no habla, y hablar, digo hablar, de verdad, no hablar vacío, o no hablar vacío quiero decir para nadie, ¿no? Hablar solo, sino hablar en un hablar con otro, en un hablar que hace de escucha, que ejerce una función para que uno pueda hablar, para que uno pueda pensar, que uno pueda psicoanalizarse, ¿no? Psicoanalizarse, ver, conocer, poner palabras a esa parte, a ese ángulo muerto de la propia personalidad, ¿no? A eso que no ve, pero que está dirigiendo también. Su vida psíquica, sí, su vida psíquica, porque todo pasa por nuestra vida psíquica, no hay sujeto sin vida psíquica, no hay mundo exterior sin vida psíquica, ¿no? Ya hemos aplicado en la conferencia pasada que estuvimos hablando del yo y el ello, ¿no? Cómo nuestro aparato psíquico está muy protegido realmente del exterior, ¿no? Hay que hacer un trabajo para recibir el exterior. Nada es sin trabajo, nada, absolutamente. Sin trabajo va siendo la locura, pero sin trabajo en el mundo exterior, porque realmente hay un gran trabajo en el mundo psíquico y también precisamente en el mundo exterior, porque hay una transformación en el mundo exterior, pero sin tener en cuenta la realidad, ¿no? Entonces transforma de acuerdo con su fantasía, con su mundo psíquico, el loco, ¿no? Quiero decir que el psicoanálisis nos viene a poner en el mundo, nos viene a poner en esa relación con un otro, porque hay un otro que está ahí escuchando, ¿no? Que es el psicoanalista, y que a cambio te va a dar una interpretación de esos procesos inconscientes que uno no puede ver, porque ¿qué sería? Esa unidad del yo, esa parte del aparato psíquico que, como venimos hablando en conferencias pasadas, tiende a la síntesis. Bien, pero a la vez está puesto en relación con la realidad, con el sistema perceptivo del aparato psíquico, con el sistema percepción-conciencia. Entonces todo va a pasar por ello. Todo lo que llega de la realidad exterior, toda la percepción ya está deformada dentro del aparato psíquico. ¿Por qué? Porque es el sujeto psíquico el que percibe. Somos nosotros los que con nuestra energía psíquica, energía sexual, libido, rodeamos a los objetos del exterior. Nan Rai, saludos desde México. Ana María lo está viendo, Nancy lo está viendo, Melina Werner, buenas noches Virginia, muy bien, buenas noches a todos.
Que no se trata de que sea una conferencia teórica, que se trata de que pueda movilizarles en algo a ustedes. De que se animen a hablar. De que se animen a psicoanalizarse. Porque la energía psíquica es una, es verdad. La energía sexual, la libido es una. Pero uno a veces la pone en caminos más destructivos. A veces uno ama cada cosa o solamente se ama a sí mismo. Y claro, amarse a uno mismo, va restando energía al sujeto y finalmente acaba cayendo en una melancolía o se acaba volviendo loco si no incluye a los demás, si no tiene en cuenta que hay otros, que hay una realidad. Negar la realidad, te pasas de cantidad en la negación. Que es una diferencia de cantidad, la de la salud y la enfermedad, y además esa energía psíquica es una. Entonces uno decide qué hace con esa energía. Se enamora de alguien, ama una actividad, ama a su familia, se interesa por una ciencia, por una disciplina, por un arte, o se queda disfrutando de su propia fantasía, alimentando su neurosis, produciendo una psiconeurosis narcisista, véase melancolía, véase locura, psicosis, porque no quiere dar nada a nadie. También es cierto que hay que tener a quién dar la salud, ¿no? Por eso está bien, ¿no?, relacionarse con otros. Que a veces son mejor que relacionarse, que te tratan mejor los otros que como te tratas tú, ¿no? La energía psíquica se puede hacer cosas diversas con ella. Con esa misma energía psíquica uno puede construir o uno puede destruir. Uno puede trabajar para la salud, uno puede trabajar para la enfermedad. Pero la energía psíquica siempre tiene que estar en movimiento. Cuando se estanca esa energía, hay enfermedad, hay muerte. Porque trabaja para la enfermedad. Libido estancada. Sexualidad almacenada, desperdiciada, podrida, ¿no? Sería algo así. Esa misma energía psíquica sería la energía que ponemos en los amores, ¿no? Nos enamoramos. Aquí hay un prejuicio muy importante que se suele caer muy fácilmente en él. Pensar que es el otro el que te enamora, ¿no? Cuando no, eres tú el que te enamoras. Es decir, tú has elegido inconscientemente a una persona y has puesto tu energía sexual, has rodeado a esa persona con tu energía sexual, porque a la persona no se la puede tener, en todo caso la rodeas, ¿no? No la atraviesas con tu energía, no la rodeas. Y esa energía después vuelve a ti. Eso es lo que se llama la libido, ¿no? A veces está en el yo y a veces está en el objeto, en la persona.
alrededor de esa persona. Pero esa energía que tenemos puesta en los objetos, cuando vuelve a nosotros, nos da, nos multiplica la fuerza, las energías psíquicas, ¿no? Que estar en relación con otros, a realizar actividades, eso nos da, nos suma para nosotros. Mientras que la energía, todo el tiempo energía del yo, sin que sea, el libido del yo, sin que salga y rodee objetos, ahí se estanca, te resta. Carlos López, ¿hay límite para esa energía al ponerla en otras cosas? Podemos pensar que sí, que hay una cantidad, que cada persona tiene una cantidad, pero esa cantidad puede estar o en el yo o en los objetos. Incluso cuando hablamos de la sublimación, que el Grupo Cero nos habréis escuchado muchas veces hablar de la sublimación, porque el Grupo Cero es un experto en la sublimación, ¿no? En la pintura, en la escritura, en la poesía, en el cine, en la danza, en el canto, ¿no? ¿Qué es sublimar? Es con esa energía psíquica que rodea a los objetos, la quito de los objetos, la quito de mi amado, de mi amada hoy, para encerrarme en la habitación, ¿no? Es decir, me llevo esa energía mía conmigo, la retiro del objeto, voy a la habitación y entonces con esa energía desexualizada, porque la he retirado del objeto sexual, esa energía ahora desexualizada, libido del yo, la pongo en la actividad. La pongo en el trabajo, la pongo en la escritura, la pongo en la pintura. Eso se llama sublimar. Es hacer otra cosa diferente con esa energía. Ponerla en una tarea, en una actividad. Bueno. ¿Y qué es la pulsión de muerte? Porque la pulsión de muerte, ahí cómo está. Bueno, pues la pulsión de muerte es la puntuación. Son los finales, la pulsión de muerte, que también es necesaria para la vida, que también está siempre la pulsión de muerte, que todo pulsión de vida, todo sería todo el tiempo tender al objeto, ¿no? A la unión con otros. Pero también es necesaria la separación, como hemos visto, para la sublimación. Es necesario puntuar para poder sublimar. El objeto de esa energía es ponerla fuera. Si vuelve, es para volver a depositarla en otra cosa. ¿Sería conveniente discernir en qué la pongo? Claro, siempre está en movimiento, rodeando objetos y vuelve al yo, ¿no? Vuelve al yo. Está en el objeto, vuelve al yo. Está en el objeto. Ese es el movimiento libidinal, el movimiento de la energía. Sí, luego es una decisión inconsciente. ¿Dónde pone cada uno? ¿No? Su energía psíquica. Depende de dónde la pongas, los resultados van a ser unos u otros, ¿no? O lo que produces va a ser una cosa u otra. Galicia, hoy mismo necesitaba oír más acerca de la sublimación porque no me quedaba muy claro. Es decir, para poder sublimar hay que desexualizar la energía, hay que hacerla libido del yo. Tengo que ser un poco egoísta, ¿no? Separarme de los otros, ser un poco egoísta y ahí ponerme a trabajar, ponerme a estudiar o a escribir. Es decir, a producir algo que le va a servir a otros, que no va a ser una cosa solamente para mí, narcisista, sino que le va a servir a otros, para fines más elevados. Eso sería la sublimación. Y es la misma energía, es energía sexual. Lo sexual es todo lo tocado por la palabra, no es lo genital.
Lo genital es una parte de lo sexual, pero lo sexual es mucho, va mucho más allá de lo genital, ¿no? Lo sexual se da en la edad adulta, pero también hay sexual en la niñez, en la infancia, desde que nacemos hasta que morimos hay sexual. Somos seres sexuados, provenimos del sexo. Pero con la particularidad esa que en el ser humano el sexo no es solamente lo genital, va más allá de lo genital. Nuestra sexualidad toca lo genital también. Nuestro psiquismo es capaz de interferir, fijaos, si no todo funciona de acuerdo con la especie, de acuerdo con la sobredeterminación que tenemos como sujetos biológicos, como especie mortal. Todo funciona de acuerdo que eso es lo que y funciona bien, el cuerpo humano funciona perfecto, ¿no? Pero cuando interfiere el sujeto psíquico, cuando se cruza el psiquismo, estropea el funcionamiento del cuerpo, estropea el embarazo, estropea la erección, estropea el ritmo cardíaco, estropea el ritmo respiratorio, porque el sujeto psíquico ya es celoso, es envidioso, es destructivo, es narcisista. Aunque desde nuestra conciencia no queremos saber nada de ello, como no, yo no, para, pero ¿qué me está contando esta mujer? Voy a cambiar de canal de televisión. Que aquí son muy sinceros. Bueno, el psicoanálisis vendría a construir la verdad de cada sujeto. Una verdad bien, una verdad que es transformable, que te va mostrando cómo es, pero a la vez te va mostrando cómo es para que tú para poder cambiar, ¿no? Para poder ser otra cosa, para poder producir otra cosa con esa misma energía que muchas veces está dormida, está letargada, está estancada en el sujeto, porque está puesta en una fantasía, porque está puesta en una represión contenida de ciertas... ¿no? Porque esa energía está ligada a ciertas representaciones de la infancia. Bueno, se pueden producir complejidades de diverso tipo en el aparato psíquico, ¿no? Diversas operaciones que son complejas, pero que hacen que esa energía quede secuestrada, inutilizada para ponerla en el mundo, ¿no? Para ponerla en la actividad, para ponerla en la realidad. ¿Qué significa rodear al objeto con pensamientos, palabras? Exactamente. Eso es. Con la mirada, con el deseo, con las palabras, con el pensamiento, con las fantasías. Ese también es como meter al objeto dentro de una de tus series psíquicas, de una de tus cadenas significantes. Le das una posición en tu psiquismo al otro, ¿no? Aunque después tú hagas un trabajo, claro, cuanto más sano seas, más sano estás, más puedes ver al otro realmente quién es, porque si estás muy neurótico, pues entonces van a interferir, van a intermediar entre tú y el otro muchas de tus representaciones y muchas de tu, ¿no? Prejuicio, de tu fantasía, de tus proyecciones, de tu idealización del otro. Entonces no lo ves, no te deja ver. Cuanto más te conoces a ti mismo, también más puedes conocer al otro, porque más vas a poder discernir, digamos, lo que te corresponde a ti de lo que le corresponde al otro. Esa es una tarea muy compleja. Incluir al otro en tu vida, en tu mundo, ¿no? No estar uno solo en el mundo. A veces uno está rodeado de personas, pero vive como si estuviera solo en el mundo, ¿no? Se salta los semáforos, o yo qué sé, o cruza el paso de peatones sin esperar a que se ponga verde para los peatones.
dos casos es una negación, ¿no? de que existe el mundo. Bueno, y todo lo tocamos con la pulsión, ¿no? También la genitalidad, también las relaciones sexuales genitales no coartadas en su fin, ¿no? Llegadas hasta su fin sexual también. Hay pulsión de vida y hay pulsión de muerte en esa relación sexual. También hay eros y tánatos, también hay un poco de hay acercamiento, hay eros, hay erotismo, pero también hay un poco de agresión en el acto sexual, ¿no? No podría haber penetración. Siempre van unidas, eros y tánatos, siempre van combinadas en diferentes proporciones, pero siempre tienen que ir unidas, porque si no van unidas, ya eso nos lleva en mal camino, ya nos desvía. Ya es ir a 300 por la carretera, no frenar, ¿no? O tener relaciones sexuales sin protección, ¿no? O sin límite, podríamos decir también, ¿no? Porque Tánatos, la pulsión de muerte, va a ponernos los límites, las puntuaciones. Es muy interesante porque siempre se acusa a la teoría freudiana de ser pansexualista, de que todo es sexo, todo es sexualidad. No. Lo que pasa es que usted no quiere ver que no solamente es sexualidad, que hay muerte, que está la muerte también, ¿no? Pero es que van unidas, porque es que no hay vida sin muerte, es que somos seres humanos, somos seres mortales. Ven, va unido, no puede ser de otra manera. No podemos vivir, no nos podemos cuidar si no aceptamos que somos mortales. Entonces va uno por la vida como inmortal. Imagínense lo que hacen los inmortales. Bueno, lo vemos en televisión todos los días, ¿no? Lo que hacen los poderosos, que se consideran inmortales, dioses por encima de los mortales. Entonces, los mortales una cosa y los inmortales otra cosa, ¿no? Todo el mundo quiere ser Dios. ¿No? Hay un aforismo de Menaza que dice que Dios existe porque todo el mundo quiere ser Dios. Bueno, entonces la pulsión de muerte va a ser esa tendencia a la vuelta a lo inorgánico. Es que ya cuando nacemos ya está esa tendencia en nosotros, en nuestra biología, en nuestro cuerpo, volver a lo inorgánico. Es decir, la puntuación, siempre hay finales para nosotros. Hay un final, pero hay finales siempre, ¿no? En el amor, en el trabajo, en la comida, hay puntuación y eso es sano. Entonces hay pulsión de muerte siempre, y la pulsión de vida, su fin siempre va a ser complicar la vida, alargar la vida, ir complicándonos el camino para llegar lo más tarde posible a la puntuación final, ¿no? Es decir, la pulsión de vida nos va a intranquilizar siempre, nos complejiza ese camino. La vida va a ser una transacción y un combate entre esas dos fuerzas permanentemente. Así que si ustedes ven que van en dirección rara, hacia la enfermedad o hacia la muerte, pues es mejor hablar para compensar esas dos energías, ¿no? Esa fuerza, esa disrupción que se ha producido ahí, ese desequilibrio de fuerzas incluso podríamos llamar, ¿no? O esa desunión que puede ser tomada con arrojo por otra parte del aparato psíquico y utilizarla
en la producción de un síntoma o en el castigo, en el autocastigo, ¿no? Que cuando es el super yo el que toma esa fuerza de la pulsión de muerte, esa tendencia destructora, uno va directamente de cabeza hacia allá, hacia el accidente, hacia la caída, hacia la ruina, hacia el matrimonio desgraciado, hacia... bueno. Y ve a culpar al exterior, da igual, no te sirve. Culpar al otro, la queja no sirve de nada, todavía acentúa más esa tendencia. No sirve, hay que ponerle un freno, hay que ponerle un tratamiento. Un tratamiento para con esa misma energía, que es muy poderosa, porque uno lo nota, ¿no? Cuando le lleva con esa misma energía, hacer otra cosa. Ponerla en el buen camino, digamos. En el camino de la salud. Somos muy poderosos. Nuestra mente es muy poderosa. Ahora, depende del trabajo que haga uno, de que hagas tú, de que haga usted, de que hagamos cada uno, esa energía va en una dirección o en otra, ¿no? Hacia la autodestrucción o hacia el autoconocimiento y la autotransformación. Porque también hay que seguir haciendo un trabajo, no es un trabajo que se haga una vez y chao, porque en uno hay una tendencia, en uno hay una repetición, se le han ido repitiendo, le ha ido repitiendo esa situación, esa manera de resolver, esa posición en la que tiende a ponerse cuando le pasan cosas, ¿no? Joder, es que qué manera tiene de ser, es que qué personalidad, siempre tiende a tomárselo mal, o a tomárselo tal, o a bromear, o a... yo qué sé, ¿no? Pero es esa tendencia en uno la que la que se puede modificar, ¿no? La que se puede transformar. ¿Para qué? Para que pasen otras cosas distintas, o para que pase eso que usted quiere que pase pero que nunca pasa. Yo quiero pero no puedo, ¿no? Pues algo no está haciendo de lo que hay que hacer para poder eso, o algo está haciendo raro, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos de hora? Muy bien. El sadismo, por ejemplo, en uno, bueno, perdone que le hable de estas cosas, pero es que estas cosas son el psiquismo, forman parte forman parte de esa constitución psíquica compleja que somos, ¿no? Si no hubiera sadismo tampoco seríamos humanos, ¿no? O sea, los animales no son sádicos, los seres humanos pueden ser sádicos o más o menos sádicos. Porque sadismo, masoquismo van a ser uno de los pares opuestos, ¿no? De la pulsión. Bueno, como decíamos entonces, el sadismo forma parte de la normalidad y una dosis de sadismo hay en los comportamientos, ¿no? Hasta en el acto sexual, decíamos. Le da una cachetada y eso al partener les cita un poco, ¿no? En el acto sexual o la penetración. Pero claro, cuando ya se separan la pulsión de vida y la pulsión de muerte, no hay una mezcla adecuada de las pulsiones, aparece el sadismo como perversión. Personas que necesitan pegar a otro, hacerle sufrir a otro para gozar. Son sádicos, ¿no? Siempre acaban, bueno, pues en esos lugares donde se visten de negro y utilizan el látigo, porque si no, no hay manera, no goza. Esa pulsión de destrucción, lo que pasa es que a veces también puede trabajar para Eros, ¿no? Para poder descargarse
utiliza Eros, y entonces es cuando se produce una regresión a fases psicosexuales previas de la constitución del aparato psíquico que no han desaparecido, por mucho que nos hayamos hecho adultos y ya tengamos genitalidad. Sigue habiendo goce anal, sigue habiendo goce oral, ¿no? Sigue habiendo goce un poco imaginario, porque no desaparece, somos esa complejidad, ¿no? Entonces a veces se producen regresiones a etapas psíquicas anteriores. La energía viaja a momentos previos de nuestro desarrollo, porque en el inconsciente no hay tiempo, ¿no? Y entonces ganan protagonismo o se apoderan, digamos, de la máquina de gozar del sujeto las pulsiones anales, las pulsiones sádicas, son sádico-anales, ¿no? Y entonces uno produce o se posiciona o se comporta obsesivamente, como un neurótico obsesivo, y le hace sufrir a su pareja repitiéndole una y otra vez hasta que le hace llorar, ¿no? También, por ejemplo, el ataque epiléptico. Se sospecha también que es una disociación de las pulsiones. Lo que regresa, por tanto, esto que estamos, es la energía psíquica. La energía psíquica viaja en el tiempo, casi podríamos decir, en ese no tiempo del inconsciente, donde conviven todos los elementos de nuestra vida, de nuestra vida psíquica, de todos los tiempos de la vida psíquica, todo ese material inconsciente o reprimido convive perfectamente, no hay incongruencias en lo inconsciente, no hay negación, todo puede convivir tranquilamente. Y bueno, la prueba la tienen en los sueños. ¿No ven ustedes cómo combinan los sueños en material? Y eso es el sueño manifiesto, el sueño recordado. Si vamos a los contenidos latentes, vamos a ver que cuando uno asocia libremente sobre el sueño, empiezan a aparecer materiales de diferentes épocas de la vida. Igual habla de la infancia, como habla de la actualidad, ¿no? El aparato psíquico es así. La psicosis. ¿En la psicosis qué pasa? En el delirio psicótico también se van a expresar cosas que pueden tener que ver con la infancia del sujeto, pero disfrazado, con otra apariencia, con una apariencia actual, o no. Y por eso se le considera un loco, porque habla cosas de que realmente no están en la realidad. Hay una regresión también, regresa esa energía, es la libido, a otros momentos psíquicos anteriores, ¿no? A otras formas de goce. Wolfram dice, no comprendo sobre la epilepsia. Sí, bueno, tampoco hemos profundizado mucho, porque es una línea para seguir estudiando, pero que se sospecha que también el ataque epiléptico es resultado de esa difusión de los instintos, de la difusión de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Es para estudiar más sobre el tema, para hacer una ponencia casi, ¿no? Una conferencia sobre ese tema, una investigación. También la ambivalencia, que es tan propia de los seres humanos, la ambivalencia afectiva, es decir, esa capacidad de amar y odiar a la misma persona, ¿no? También podría ser, dice, una separación de las pulsiones, aunque tan primitiva que casi que la podríamos considerar una mezcla imperfecta de las pulsiones, porque ambivalencia ahí en el sujeto es una cosa muy, muy, muy primitiva, muy propia de nosotros como humanos, esa ambivalencia afectiva, ese amor-odio. El odio es el compañero inesperado y constante del amor. Siempre hay esa ambivalencia.
Y muchas veces, fijaos qué interesante, el odio es precursor de las relaciones humanas. A veces las relaciones entre las personas comienzan por un odio, por una animadversión hacia alguien, ¿no? Pero ya ahí ya pones de alguna manera tu energía psíquica en esa persona, con ese polo, ¿no? En vez de con el polo del amor, con el polo del odio. Pero digamos que son dos caras de la misma manera. La energía psíquica es la misma y entonces comienza la relación con el odio. O al final, o al revés. Hay parejas que se separan, por ejemplo, y se siguen odiando y están todo el día de juicios y están todo el día hablando mal uno del otro, ¿no? Eso es una manera de no separarse, de no desvincularse sexualmente, de no desvincularse psíquicamente el uno del otro. La energía psíquica sigue, digamos, rodeando a ese objeto, pero con esa cara, la cara del odio, ¿no? Cuanto más se amaron antes, más se odian ahora. A veces, incluso un enamoramiento que todavía no es manifiesto, que todavía no se ha manifestado como tal, se exterioriza al principio por esa hostilidad, esa tendencia a agredir a la persona. Dice, en ese caso lo que sucede es que los componentes destructivos, es decir, la pulsión de muerte se ha desligado un poquito de la pulsión de vida y adelantado a Eros, a la hora de rodear a ese objeto, a la hora de cargar el objeto, de poner la pulsión en el objeto. En otros casos es al revés, hay transformación del amor en odio. Esto pasa mucho, por ejemplo, en la paranoia. ¿Qué le pasa al paranoico? El paranoico se defiende de un intenso ligamen de su energía psíquica, de su energía sexual, pero a una persona de su mismo sexo. Es decir, se defiende de una tendencia homosexual en él, hacia una persona determinada. Y al final, el resultado final de esas operaciones psíquicas inconscientes complejas que se producen en la paranoia es que esa persona a la que ama inconscientemente se convierte en su perseguidor. El paranoico ahora piensa que esa persona lo quiere matar o lo persigue, que lo odia, y va a orientar su agresión hacia él. Ahora su amor lo ha convertido en odio, pero porque ha hecho esa transformación inconscientemente. ¿Vale? O sea, primero transformó su amor en odio del otro hacia él y luego de él hacia el otro. Claro. En la génesis de la homosexualidad, por ejemplo, también a veces encontramos esa existencia de fuertes sentimientos de rivalidad, sentimientos que conducirían a la agresión. Entonces, para vencer esos sentimientos hacia la agresión, lo que ha hecho ha sido transformar el odio por el amor. Ahora el objeto antes odiado pasa a ser objeto amado. O puede pasar dos cosas. Puede ser que el objeto odiado ahora es objeto amado, o puede ser que ese objeto odiado me identifico con él. ¿De acuerdo? Es lo que viene a hacer el niño, ¿no? Cuando se enamora, primero está enamorado de la mamá. Pero aparece el papá como rival en esa relación con la mamá. Entonces, ¿qué hace el niño? Tiene dos opciones. Porque el padre, es el marido de la madre. Es decir, que es una amenaza para él, para ese amor sexuado que tiene él con la madre. Entonces, bien, pasa de odio al padre a amor al padre, es decir, lo elige como objeto amoroso, o se identifica con él. No le queda otra al niño y pasa de la
del odio al padre a la identificación con el padre. Cuando pasa del odio al amor al padre, ahí se pondría en una posición homosexual. Cuando pasa del odio al padre a la identificación con el padre, eso afirmaría mucho más su masculinidad y su rivalidad con el padre. Bueno, la clave de la salud sería ser capaz de ponerse en esa posición pasiva frente al padre sin caer en la homosexualidad, ¿no? Porque también esa es una posición que todos los hombres tienen que producir, esa posición pasiva, esa posición femenina. Forma parte de la salud. Hola Sergio, buenas tardes. Bueno, ¿qué más cosas? Entonces, en la vida psíquica hay una energía desplazable, como estamos diciendo, móvil, que puede agregarse tanto a un impulso erótico como a un impulso destructor. ¿Y esa energía de dónde procede? Bueno, pues procede de esas pulsiones, esa energía pulsional que parten de una fuente, que parten de las fuentes erógenas. Fijaos, si ya las fuentes erógenas ya están ahí rozando, por eso el concepto de pulsión es un concepto límite entre lo biológico y lo psíquico y lo anímico. Porque las fuentes pulsionales ya cuáles son, pues son la boca, el ano, la mirada, los genitales. Bueno, pues esa energía psíquica que es desplazable y que actúa en el que actúa en el yo, que actúa en el ello, ¿procede de dónde? ¿Cuál es la fuente de energía de nuestro aparato psíquico? ¿De dónde proceden las pulsiones? Del inconsciente, del ello. El ello, ya no el inconsciente reprimido, sino del ello, que es el caldero de las pulsiones de nuestro aparato psíquico. Es el reservorio de las pulsiones en el aparato, el ello. Hola Flavio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La pulsión de vida, Eros, es más desviable y desplazable que la pulsión de muerte, Tánatos. La libido trabaja al servicio del principio del placer para evitar los estancamientos y facilitar las descargas, aunque sea por medio de la regresión. Si no va para adelante, va para detrás, como decía el otro día mi profesor de canto, ¿no? Decía, el canto es así, siempre hay movimiento, o avanzas o retrocedes. Pero es que la libido es así también. O va hacia el mundo, se pone en el mundo, se pone en la actividad, se pone en las personas, o regresa a fases de la constitución previa del aparato psíquico y produce ese goce infantil en la actualidad que lleva a la producción de síntomas, porque como no se puede satisfacer directamente ese goce infantil en uno, pues lo tiene que hacer de forma disfrazada. Tiene que camuflarse para poder seguir gozando de esa manera en una época que no corresponde gozar de esa manera. En tu época actual, que no corresponde esa manera de responder, de afrontar la realidad, de enfrentarse a los asuntos, de crecer, de estar en el mundo. Y como no corresponde, pues hace síntoma. No va, no cuadra, no encaja.
Entonces te va haciendo ahí en tu vida como una especie de algo que no encaja, que no avanza, que algo que no va, ¿no? Y que hay que corregir, que hay que trabajar para que eso, para limar esas asperezas, ¿no? Para llevarte mejor contigo mismo, con tu deseo, producir tu deseo, para que sea tu deseo el que lidere tu vida, ¿no? Que vaya por delante de ti, luego tú sigues el camino de tu deseo, pero si no, ¿para quién trabajas? Hazte esa pregunta. Lo que le importa a la energía psíquica, lo que le importa a esa energía proveniente del ello, del aparato psíquico, es expresarse, es movimiento, es ponerse, mover el aparato, ¿no? Expresarse, y se va a expresar de acuerdo con esa combinación que hay en el aparato, ¿no? De pulsión de vida, pulsión de muerte, y con esos elementos que hay en ese aparato psíquico. Si se ha quedado fijado el goce en una época infantil, pues toda la energía psíquica va a estar trabajando para eso. Porque lo único que quiere es expresar eso en el movimiento del aparato, llegar a la realidad, poder pasar al yo y al movimiento, a la acción. Pero claro, luego está toda la otra parte del aparato psíquico que dice, no, mira, pues va a ser que no. Esto no, porque no es solamente eso que está trabajando en usted, que trabaja, ¿no? en el sujeto, sino que también está la otra parte, está la parte de la conciencia, está la represión, está la censura, está el contacto con la realidad, mayor o menor, pero que hace obstáculo también a que esa energía vaya en la dirección del deseo infantil. Y ese obstáculo precisamente es el que obliga a la energía psíquica liderada por esas tendencias inconscientes a tener que transformarse o disfrazarse o desplazarse, condensarse, para llegar a la conciencia con otra apariencia, que sea más o menos potable para el sujeto consciente, desde su conciencia. Por eso también estas tendencias que hablan del conciencialismo, ¿no? De la mentalizarse, de la conciencia como si fuera el centro del aparato psíquico, pero si la conciencia no es lo más transitorio del aparato psíquico, dura nada. Lo más verdadero es lo que te pasa inconscientemente, ¿no? Esa fuerza que mueve el aparato, que no para nunca. Esa energía psíquica, que es sexual, que no para nunca, que ni cuando dormimos deja de funcionar la máquina. La máquina sigue funcionando a pleno rendimiento, pero para eso nuestra condición psíquica, nuestro ser humano, ha producido el sueño como un producto psíquico mientras dormimos, para que podamos seguir durmiendo, es el que guarda el reposo, el sueño. Hace con esa misma energía psíquica y con nuestros deseos reprimidos, que no queremos saber nada de ellos, bueno, pero por la noche hace un sueño, que además cuando llega a nuestra conciencia, ya cuando lo recordamos, está totalmente deformado, o sea, que no nos enteramos de lo que ha pasado a nivel inconsciente mientras hemos soñado, solo tenemos el recuerdo del sueño. Entonces vamos al psicoanalista, y le contamos el sueño. No tenemos ni la más mínima sospecha del deseo que está expresándose a través de ese sueño. Para eso hay que interpretarlo en el análisis. Pero eso te da un conocimiento, una visión de ese otro que eres y que tú desconoces ser, ¿no?
El psicoanálisis nos despierta, ¿no? Despierta esa parte de la mente. Despierta en el sentido de que te la muestra, te la va mostrando. No por completo, porque es imposible. Uno no se puede psicoanalizar todo su inconsciente al 100%, nunca, ni aunque esté toda la vida en análisis. Pero te la va a dar, te la va a ir dando por partes, ¿no? Te va a ir dando fragmentos de esa parte, interpretaciones de esa parte inconsciente de la mente que en su unión, una interpretación con otra interpretación, otra interpretación, otra interpretación, son una construcción, ya te va dando diferentes dimensiones, ¿no? de esa parte desconocida, que te guía, que te lleva, que te mueve, que te... Porque nosotros no nos ocupamos de todo el inconsciente, esto es muy importante, ¿no? De toda ese caldero de pulsiones, esa fuente de energía, esa batería psíquica. No, el psicoanálisis se ocupa de una parte de ese inconsciente, que es el reprimido, una parte muy concreta, muy pequeñita dentro de todo el ello, que es el inconsciente reprimido, que es el que hace que tu vida sea como es. Esa pequeña parte, digamos un microchip, donde están plasmadas nuestras experiencias más primitivas, más infantiles, que nunca recordamos, que nunca fueron conscientes ni siquiera, o incluso aquellas otras que nosotros hemos reprimido porque no queríamos saber de ellas, porque las hemos olvidado después de la etapa infantil, nos hemos olvidado de esa parte de nuestra vida, ¿no? Pero ese pequeño microchip, entiéndanme entre comillas, porque no es un microchip, es como una parte del aparato psíquico, una parte de nuestro lenguaje, ahí es el que determina que tu vida es como es. Y ese es en el que incide, en el que puede incidir el psicoanálisis. Tu vida es como es en el sentido de que te pasen las cosas que te pasan y las que te quejan son las que quieres cambiar. Ahí, ese es el que el psicoanálisis va a interpretar y el que va a ir dando esos fragmentos, esas interpretaciones, y esas construcciones de eso infantil, reprimido, sexual, que marca el camino en esa dirección, ¿no? Pero que a medida que también se va transformando, porque en ese trabajo psicoanalítico uno tiene autoconocimiento, pero también autotransformación. También va cambiando ese chip, se va transformando. Entonces la máquina o la vida de uno empieza también a marcar un rumbo, ¿no? De acuerdo con el deseo de cada uno, de fulano de tal o de mengano de cual. Con trabajo, siempre es con trabajo. La energía psíquica es maleable, es móvil, podemos cambiar, pero con un trabajo. Sin trabajo no se puede nada. Eso es un engaño de los poderosos, de los estados, para que nos quedemos quietos, para que no nos movamos, ¿no? Las cosas son con trabajo, y con un trabajo que es hablar con el psicoanalista, una sesión, la siguiente, y ahí uno se va, las cosas se van modificando, ¿no? Bueno, y como nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo de hoy, vamos a puntuar, que también es muy necesaria. Andrés Juan dice: canalizar adecuadamente la energía es estar sano. Claro, claro. Muy bien. Exacto. Y que estén en correctas cantidades en el aparato psíquico, en todos los mecanismos y todas las posibilidades que el aparato psíquico nos brinda como seres humanos, y que es riquísimo el aparato psíquico, que tiene muchos mecanismos y operaciones mentales que se pueden poner a favor de uno, ¿no? de tu vida, de tu felicidad, porque la felicidad al final solo se halla en el camino del trabajo.
Muchas gracias a todos. Seguiremos el próximo jueves a la misma hora en estas conferencias de psicoanálisis online gratuitas donde hablamos de la salud mental y del psicoanálisis. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, Nancy. Un beso. Respondemos el próximo día, Rebeca. Besos.